Está con nosotros, él es abogado penalista, docente de la Pontificia Universidad Católica, miembro de un estudio que lleva su apellido, de abogados asociados, y lo hemos invitado para conversar unos minutos con él respecto al tema de Odebrecht. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué tal el problema, no? Esto, según el resumen que hemos hecho de los medios, va a faltar cárcel para guardar a una buena cantidad de fascinerosos que se habían enriquecido con coimas. Algunos dicen que eso de los 29 era la caja chica, ¿no? Que da la magnitud de los 14.000 millones de dólares que se habrían pagado en obras, la coima tendría que ser más o menos el 5%, o sea, un montón de plata, ¿no? Dicen, ¿no? Entonces, bueno, pero en fin, ¿qué impacto puede tener esto no solo en la economía? ¿Qué impacto puede tener la paralización de obras? ¿Qué impacto desde el punto de vista de la moral pública va a tener? Porque el caso anterior que se conoce que muchos fueron a la cárcel fue con Valentín Paniagua, ¿no? Efectivamente, ¿no? Fíjese, lo que el público debe de entender es de que en este caso estamos ante un fenómeno criminal completamente nuevo. Nosotros hemos estado acostumbrados a ver casos de criminalidad gubernamental, lo que ha pasado en los últimos años en las regiones, por ejemplo. Hemos estado acostumbrados a ver casos de criminalidad organizada, asaltos a mano armada, terrorismo, etcétera. Pero lo que no hemos visto nunca es una combinación, que es lo que se ve acá, entre lo que es criminalidad empresarial, criminalidad organizada y criminalidad gubernamental. Odebrecht tenía un departamento que se llamaba la División de Operaciones Estructuradas, que si uno lo ve en el organigrama suena lindo, suena muy corporativo, muy empresarial, pero era un departamento antisoborno, para sobornar, a través del cual, según se ha reconocido ante la justicia americana, se han pagado 29 millones de dólares, que como usted dice, eso debe de ser la punta del iceberg, ¿no? La caja chica. Exactamente, ¿no? Porque si uno ve porcentualmente esos 29 millones frente a las obras que viene realizando la empresa del año 1979, que en realidad tiene casi 40 años en el país, es una suma bastante menor, ¿no? Entonces, la legislación penal no está preparada para asimilar este fenómeno. ¿Por qué? Porque acá en el Perú todavía no tenemos un sistema de responsabilidad penal contra la empresa, a diferencia de Estados Unidos. ¿Por qué Odebrecht se sienta a negociar con los Estados Unidos? No solo porque es un país poderoso, sino porque la legislación que tiene permite sancionar a la empresa. Acá en el Perú no. Acá en el Perú solamente existe la sanción es puramente individual, de manera que si no se demuestra quién fue el que llevó el maletín y entregó la plata, entonces no hay responsabilidad para la empresa. Entonces, por ese motivo, la empresa puede hacer ahora declaraciones muy líricas, muy generales, saludo a la bandera, vamos a colaborar, vamos a ayudar, vamos a pagar, pero no hay nada concreto. O sea, ayudar es entregar nombres, entregar pruebas, entregar documentos, entregar cuentas, y pagar es decir, acá está el dinero por lo menos de lo que ya reconocí. Entonces, ahorita yo pienso que la empresa está en una posición muy lírica y muy cómoda porque no hay el mecanismo legal para que se pueda hacer algo contra ellos. Por ejemplo, en el Congreso se ha dicho ayer, vamos a congelar las cuentas, pero eso no es fácil. Las únicas autoridades que pueden congelar cuentas en el Perú son, uno, la Unidad de Inteligencia Financiera conforme al Decreto Legislativo 1106, pero que se requeriría aprobar un caso de lavado de dinero, y acá estamos hablando de corrupción todavía. En segundo lugar, el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial lo puede hacer solo a instancia o a pedido del fiscal, y para que el fiscal lo haga, tiene que tener un caso ya preparado, un caso ya en forma, como en el gimnasio. Y no hay nada, porque todavía no hay nombres, no hay detalles, no hay pruebas, de modo que ir con un documento de Estados Unidos que ni siquiera está todavía protocolizado, es poner sobre la mesa ante un juez un documento que es muy vago, muy genérico. El juez tampoco podría aprobar, ¿no? Porque, tampoco. Por ejemplo, si no identifica al autor del delito. Exactamente. Si no se identifica plenamente el delito, ¿no es cierto? Exactamente. Y si no se asegura que los individuos son personas que podrían eventualmente evadir, son 3 requisitos básicos, ¿no? Así es, así es. Y en adición, fíjese, don Alberto, que acá sucede lo siguiente, ¿no? Se habla de Odebrecht, pero esta empresa es una empresa que tiene muchos gorros, porque ha actuado básicamente a través de consorcios. Por ejemplo, si uno piensa en el gasoducto sur peruano, es un consorcio de 3 empresas. O sea, quien es parte en el contrato, así es, quien es parte en el contrato no es Odebrecht, es un consorcio. Entonces, por afectar a un socio, no se puede afectar tampoco tan libremente a los demás, ¿no? Ahora, en el supuesto que los funcionarios de Odebrecht aquí en el Perú quieran colaborar, ¿es posible que se acojan a la colaboración eficaz, por ejemplo? Mire, es posible,
pero como la mayoría de los funcionarios importantes son brasileros, ellos están en este momento negociando en Brasil su colaboración eficaz. Y hemos visto la respuesta de Camargo Correa. Camargo Correa ha dicho, yo ya fui juzgado en Brasil, ¿por qué me van a juzgar en Perú? Lo ha dicho hace un par de días, ¿no? Cuando se ha soltado la información de los $91.000 en la cuenta de Maima, ¿no? Entonces, es altamente probable que los abogados de estos empresarios que están sometiendo a sus clientes de Odebrecht a la colaboración eficaz en Brasil o delación premiada, estén bajo acuerdos según los cuales ya no van a poder ser juzgados en el Perú. Con lo cual, hay un principio en el derecho que es el de la cosa juzgada, o el principio, digamos, de no poder ser sancionado más de una vez. Entonces, si ya lo sancionan en Brasil por corrupción en Perú, en Brasil eso se llama corrupción transnacional, ya no los podrían juzgar acá en el Perú e imponerles una sanción. Acá en Perú podrían ser testigos, pero ya no podrían ser, digamos, sujetos de una sanción penal si que ya han sido sancionados en Brasil. Por poner el ejemplo, el caso del señor Barata, ¿no? Tan mencionado, ¿no? Que era acá, digamos, el jefe, el CEO. El MEN, digamos. Exactamente, durante años. Él se está cogiendo el sistema de colaboración en Brasil, lo van a sancionar allá, de manera que es muy improbable que pueda ser sancionado aquí por los mismos hechos que él va a reconocer en Brasil. La cosa está un tanto difícil, pero sin embargo, se puede dar los pasos de embargo de bienes, como lo ha hecho Ecuador, por ejemplo, ¿no? Se ha ingresado a las oficinas, ha incautado documentos y está embargando algunos bienes. Fíjese, esas medidas efectistas se pueden dar, sin duda alguna, ¿no? Y la gente, digamos, como en el circo romano, ya quiere ver sangre, ¿no? Quiere ver consecuencias. Eso se puede dar, pero yo pienso que serían más medidas simbólicas, porque tú entras a una empresa hoy en día que hace más de 1 o 2 años está con este problema, no vas a encontrar nada, porque la lógica siempre, cualquier empresario, yo vacío la información de inmediato como forma de protegerme. Por otro lado, ¿embargar qué? Embargar un edificio, embargar documentos, o sea, no es algo que va a cubrir mínimamente siquiera la reparación, ¿no? Con lo cual yo lo que creo es que la lógica de la Fiscalía y de la Procuraduría, que en este momento todavía está un poco en silencio en este tema, tiene que ser un poco más agresiva en el sentido de preparar de una vez los casos y poner, digamos, el dedo en la llaga, procesando de inmediato a los más altos directivos de la empresa. Porque si, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es que lo esté proponiendo, sino es un ejemplo simplemente genérico, ¿no? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, saliera ya una orden de detención nacional e internacional contra grandes personajes del grupo Odebrecht, ¿no? Si eso pasara, en definitiva, la relevancia del caso en Perú cobra otra entidad, porque estas van a ser personas que ya no van a poder salir de Brasil, porque salen a Estados Unidos, los pueden detener, salen a Europa, los pueden detener. Esos son mecanismos que generan presión para negociar. Como se dice, digamos, en el arte de la guerra y en el arte de la negociación, nadie negocia con un muerto. Si no tienes con qué negociar, ¿qué voy a negociar contigo? Si no me puedes embargar hoy en día, si no tengo plata en Perú, si no me puedes afectar en mi libertad, pues no tengo nada que negociar contigo. La negociación se hace sobre la base de un poder, que en el caso del sistema jurídico es un poder que esté fundado en la ley, ¿no? Entonces, ¿qué está negociando el Ministerio Público? Desde mi punto de vista, lo único que podría estar negociando son 2 cosas muy modestas. Uno, la reparación, en base a los 29 millones, y donde el Ministerio Público no tiene la voz cantante, la tiene la Procuraduría. Hay que recordar que el órgano que busca la reparación es la Procuraduría, no la Fiscalía. En segundo lugar, el Ministerio Público puede estar negociando la entrega de información, pero yo pienso que es un tango largo porque si la información todavía se tiene que entregar en Estados Unidos y se tiene que entregar en Brasil, entonces todavía, digamos, lo que se vaya a entregar acá va a estar condicionado a esos procesos en estos países mencionados. O sea, lo que usted dice, doctor Caro, es que esta organización era tan fina y tan moderna, por decirlo de alguna manera, que, digamos, hizo todos estos vericuetos justamente para salvarse de situaciones parecidas. O sea, lo habían previsto. Eventualmente descubiertos, tenían previsto eventualmente. Exactamente. ¿No? Si uno compara este caso con el de las agendas de Nadine, claro, es la misma diferencia entre un zapatero y una fábrica de calzado, ¿no? Claro. No es un tema de caso doméstico, artesanal. Este es un caso de verdadera ingeniería financiera. Es la fábrica del zapato, no era Mediasuela nomás. ¿No? Mediasuela, claro, el zapatero en la esquina. Claro. Acá estamos hablando de ingeniería financiera, ¿no? Donde intervienen abogados, intervienen financieros, intervienen contadores, intervienen economistas. Es una estructura. Al punto que se compró un banco incluso. Se llegó a comprar una sucursal de un banco para manejar el dinero ilícitamente. Se manejaban 2 software, ¿no? Sí. MyWebDay, ¿no? Por ejemplo, era uno de ellos, para poder manejar cifradamente
las cuentas para los pagos de sobornos. Entonces, el sistema penal peruano no está preparado para eso. Y yo creo que las modificaciones se tienen que dar pronto. El legislativo, lamentablemente, le quedan escasos 2 días para poder aprobar legislación en esa materia. Creo que no lo va a hacer. De manera que vamos a seguir tratando de cazar moscas con las manos, ¿no? No vamos a tener herramientas a la mano para poder, digamos, enfrentar seriamente a estas formas de criminalidad que pueden no solamente haberse dado en este caso, sino en otros casos más que todavía no conocemos al día de hoy. Estos no son moscas, son moscones. Claro, efectivamente. Moscardones. Moscardones. Bueno, doctora Carlos Caro, el tema de los proyectos, grandes proyectos que tiene Odebrecht, ¿cómo quedan? ¿Continúan para adelante? Fíjese, ahí hay que hacer un análisis caso por caso, porque como decía hace un momento, muchos de estos proyectos no los ha ganado solamente esta empresa, sino un consorcio, donde se ha constituido una empresa nueva con la finalidad de poder llevar adelante el proyecto, ¿no? Como en el Perú y en la mayoría de los países rige la presunción de inocencia, no puede aplicarse ninguna consecuencia hasta que no haya una condena efectiva. Entonces, por ejemplo, en el caso de Gasoducto Sur Peruano hay una cláusula que es la famosa cláusula anticorrupción. Esa cláusula, como garantía de las partes, está pensada sobre la base de la existencia de una sentencia condenatoria por pago de una coima en específico, ¿no? De manera que antes de eso, lo que puede haber por parte del Estado peruano es una reacción rápida, ¿no? Como la que hubo de pronto en su día con el señor García, con el caso de los petroaudios, que dijo, ya ganaron la licitación, pero digamos, pateó el tablero. El patear el tablero, como se ha dicho acá, también puede tener consecuencias, pues pueden haber demandas de naturaleza internacional, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un análisis caso por caso, y en ese tipo de supuestos sí el Ejecutivo podría, ¿no? Podría, en el plano legal, negociar con la empresa bajo qué condiciones, por ejemplo, el socio abandone el proyecto, porque tampoco se trata de frustrar los proyectos que están en curso, de lo que se trata es que esos proyectos se concluyan para que los servicios públicos se puedan activar, pero en definitiva es difícil desde el punto de vista del Estado convivir con lo ilícito, ¿no? Entonces pienso que el Estado debería de iniciar proceso de negociación con la empresa para que esta empresa abandone progresivamente los proyectos. Muchos ciudadanos probablemente estén pensando que los involucrados recibían el dinero directamente, y eso no es así, porque hay un sistema. Yo recuerdo haber hecho un pequeño cursillo en Palermo sobre la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y decían que hay testas, el famoso testaferro, ¿no? Que te cobran el 15% de la plata que te la guardan. O sea, una vez que te la devuelven, él se cobra su 15%, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo identificar a los testas? Ese es un problema. Fíjese, ahí la única forma de identificar eso es a través del análisis del círculo familiar y el círculo personal, ¿no? Justamente uno de los proyectos que ha aprobado el Ejecutivo en estos días, que viene de la mano con la propuesta de la UIF, es que en el RENIEC, por ejemplo, aparezca la información sobre los padres de la persona. Hoy en día en tu DNI no aparece esa información, que es lo único que te permite construir la malla de primos, hermanos, solamente teniendo el dato del padre y la madre. Se ha incrementado el patrimonio por ahí. Exactamente, para ver si a través de los familiares hay un incremento patrimonial injustificado, cosa que hoy día es muy difícil con la base de datos de la RENIEC, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un mecanismo. El otro mecanismo es la colaboración eficaz. Todos estos casos donde se conoce quién es quién, son casos donde hay colaboradores eficaces, ¿no? Entonces, ese mecanismo se está potenciando y creo que esa es la vía correcta que el Ejecutivo está ahora reforzando. El colaborador eficaz sería Marcelo Odebrecht. Claro, fíjese usted que la legislación en el Perú ha evolucionado en los últimos días, al punto que incluso el jefe de una organización criminal ya se puede acoger, un cabecilla, antes no se podía. Sí, pues. Como en Brasil. En Brasil el propio señor Odebrecht se ha acogido a la colaboración eficaz, pese a ser, digamos, la cabeza de la organización, porque lo que le interesa al sistema es que la organización deje de operar y que se pueda conocer quiénes son parte de toda la organización. Entonces, esos son los mecanismos que yo creo que son correctos, son las herramientas, pero siempre pensados en la persona natural, ¿no? Cuando acá en verdad se trata de atacar, a mi juicio, a la organización empresarial, y el sistema peruano todavía no tiene esa regulación, a diferencia de lo que pasa en Brasil, Suiza y Estados Unidos en particular. Ahora, ¿cuál sería la posibilidad de que Odebrecht haga pagos adelantados a cuenta de una indemnización al Estado, ¿no? Mire, lo podría hacer, pero pensando empresarialmente, yo trabajo en Derecho Penal de la Empresa precisamente, si yo fuera abogado de ellos, yo les diría que no tienen nada que firmar hasta que no esté claro cuál es el pago final. Ningún abogado
va a decirle, hazle un pago adelantado a cuenta de lo que tú no sabes qué, ¿no? Una persona jurídica tiene responsabilidad penal, digamos, como persona jurídica, no, el gerente. Claro, acá en el Perú no. Acá en el Perú solo responde la persona natural El y la persona, representante. claro, quien haya actuado, Claro. quien haya cometido el delito, y la persona jurídica puede ser responsable civil para el pago de la reparación civil. Tercero civilmente responsable, o se le puede aplicar algo que el Código Penal desde el año 91 denomina consecuencias accesorias, que son una suerte de sanciones administrativas, pero que siempre dependen de que haya una condena contra una persona natural. A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, como reitero, donde sí se puede procesar y sancionar directamente a la persona Usted jurídica. recordará la crisis del 2008, cuando empezaron a caerse los bancos, ¿se acuerda? Efectivamente. Los bancos tuvieron que asumir su responsabilidad. Así es. en Estados Unidos. La SEC, ¿no?, que es el equivalente, digamos, a la Superintendencia de Mercado Sí. de Valores, y el Departamento de Justicia han motivado acuerdos con estas Claro. entidades transnacionales con la finalidad de que asuman el pago, digamos, de multas para evitar ir a juicio, para evitar ir a proceso. ¿Por qué? Porque la ley ya lo permite. Y los dueños fueron a la cárcel. Ahí hay Ya, uno fueron que estaba procesados. en la bolsa de valores, ¿se acuerdan? Sí, fueron Un procesados conocido por- que está 100 años. por fraude bursátil, Por exactamente. fraude bursátil. Claro, entonces, Ahora- esos son mecanismos que, como reitero, solo existen en Estados Unidos, donde hay responsabilidad penal de la empresa. Acá, lamentablemente, no tenemos eso. Ahora, acabamos de ver una información de TV Perú en el sentido de que la Fiscalía habría logrado ya, luego de 11 horas de conversación con Odebrecht, la entrega de documentación y la colaboración de Odebrecht. Es un buen indicio. Fíjese, si eso fuera así, sería una muy buena noticia, porque, como decía hace un momento, acá hay solamente dos cosas que negociar, ¿no? La entrega de información y el pago de la reparación civil de la mano con la participación de la Procuraduría. Así que vamos a ver qué tipo de información es, ¿no? Vamos a ver ahora la calidad de la Claro, información. El rol de la Procuraduría es importante. Es fundamental. para Más el que el tema de lo que Ministerio es, Público. o sea, para el tema de lo que es recuperación de activos. Claro, a eso me Ese refiero. es el rol central, ¿no? En lo que es persecución del delito es la Fiscalía, y ojalá que la información que se haya entregado sea información de calidad, que es lo que se requiere. ¿Cuál sería el impacto, a propósito de la pregunta de Lucho, si eventualmente se tengan que paralizar las obras? Sería muy fuerte, ¿no? Fíjese, claro, sería O sea, fuerte porque ahí hay concesiones, proyectos en curso, donde claro. el Estado está comprometido, el Estado ya ha invertido dinero en muchos de ellos. Y seguimos pagando inclusive nosotros. ¿no? Exactamente, entonces yo creo que el principio debe de ser el de la continuidad de esos proyectos, ¿no? Y eventualmente la salida del socio, en este caso de Odebrecht, con la finalidad de que los proyectos sean concluidos o se mantengan, digamos, activos, ¿no? Y como Hasta usted el nos final. ha dicho que ha sido, digamos, especializado en temas de empresas, el consorciado, el socio de Odebrecht, no voy a mencionar los nombres, ¿no? Pero hay empresas peruanas muy conocidas Ujú. que han sido socios, que han compartido riesgo, Ujú. que han compartido balances, que han compartido entradas y egresos, Ujú. utilidades. ¿Cuál es digamos, la responsabilidad de Fíjese, ese consorcio? La posición ahí hay que diferenciarla, ¿no? Porque desde el punto de vista penal la responsabilidad es individualísima, de manera que si mi socio hace algo indebido, eso no significa que yo lo esté haciendo, Ya. salvo que yo lo conozca y yo me beneficio y yo lo Se aliente. demuestre que sí lo Claro, conocía. exactamente, tendría que demostrarse, ¿no? De lo contrario, el tema penal no va. Otra cosa es la responsabilidad civil, ese es otro tema. Ya, claro. Porque la responsabilidad civil sí es mucho más objetiva, eso no requiere probar conocimientos, ¿no? Entonces, si yo soy parte de un consorcio y uno de los socios no ha actuado correctamente, la responsabilidad puede recaer sobre el consorcio en general. Muy bien. Nuestro agradecimiento al doctor Carlos Caro Coira, abogado penalista y docente de la Pontificia Universidad.